El gobierno está dando una hipótesis realmente increíble que vamos a escucharla en base a uno de sus voceros, Víctor Hugo Morales. ¿Lo tenés ahí grabado? Y da la sensación de que, como se han producido los episodios, y dado que uno de los primeros intentos de quienes se desbarrancan inmediatamente hacia la infamia fue dejar abierta la puerta de un asesinato, dado que había tal custodia y que la puerta estaba cerrada por dentro, las contingencias mencionadas hasta el presente no pueden alimentar otra hipótesis, da la sensación, que la del suicidio. Bien, ahí lo tenías a Víctor Hugo Morales por el micrófono de Continental diciendo esto. Primero, Víctor Hugo, para contarte, porque conducís un programa, no hay una sola puerta, hay dos. Sí. Hay una puerta de servicio y hay una puerta de frente. La puerta de frente, el ascensor de la puerta de frente tiene clave. El ascensor. La puerta de servicio, el ascensor de la puerta de servicio no tiene clave. No sabemos si la puerta de servicio estaba cerrada, abierta o no. Pero igual, yo te recomiendo leer de Edgar Allan Poe en adelante. Hay un montón de cuentos que hablan de asesinato con la llave del lado de adentro. O sea, es un tema histórico de los policiales que no empezó ahora, viene del siglo XIX, de que se inventaron la llave, más o menos. No, y Bernie llama la atención. Yo creo que fue un crimen y no un suicidio. Es mi opinión personal. Si esto fue un crimen, es un magnicidio. No porque Nickman fuera un jefe de Estado, pero sino porque estaba denunciando a una jefa de Estado. Yo creo que no hay seguridad jurídica para ningún argentino en este momento. Para nadie. Cualquier periodista puede ser objeto. Si es un fiscal que estaba a horas de declarar y lo matan en estas circunstancias, cualquier argentino está en peligro. Y me parece muy inmoral lo que hace Víctor Hugo Morales, para decirte sinceramente, me parece una gran inmoralidad que se ponga en criminólogo de cuarta, digamos, cuando en realidad lo que es el funcionario oriental de este gobierno, se ponga en criminólogo de cuarta para decir categóricamente que es un suicidio. Hoy es hermoso escucharlos, hoy es divertido, sí. Pero piensen ustedes, ¿por qué también a veces ponerse en la piel de la gente? Vos estás solo con tu alma desde una radio diciendo que lo que pensás que no había otro camino racional a recorrer, pero ellos querían que fuera un crimen y desde Mitre metían para adelante con lo que era, bueno, ahí estaba Bonazo también, no sé en qué radio en ese caso, no querían que vos dijeras lo que pensabas, porque finalmente todo era hasta divertido. Vos decís que es un suicidio, el otro dice que es un crimen, bueno, dame algún elemento, mostrame algún elemento. A los pocos días ya Fein se animó a decir lo que no alcanzaba totalmente. ¿Por qué? Porque Fein hasta dejó permiso para el suicidio inducido, que también es otra mentira probable, que trataba de cubrir la mitad del camino porque lo que había necesidad era de inculpar al gobierno. Bueno, no lo mató, porque no entró nadie, porque estaba solo el tipo, todo, pero lo hicieron suicidar. Ahora, ¿cómo lo hace suicidar? Como explicaba recién, y explica en la serie bochornosa de Netflix, Patricia Bullrich. Es todo muy triste. Mira, en ese tiempo... De las puertas me dejás decir una cosa, porque ahora con el tiempo todo se vuelve más tonto todavía. Por supuesto que tiene razón la Nata cuando dice que hay miles de cuentos y series de gente suicidada con la llave de adentro. Pero con la llave electrónica no. Si la llave es electrónica cambió todo. 2015, yo estaba terminando el libro Mentime que me gusta. Y me quedaban pocos días para la entrega. Entonces escribo, mentir hasta el juicio final, ya estoy en los tramos postreros del libro. 7 de febrero, apurando el cierre, últimas imágenes del naufragio. Aníbal Fernández dice a propósito del diario que el jefe de gabinete Capitanich rompió ante las cámaras, había roto Clarín. Si para Estados Unidos no es un delito incendiar una bandera del país en una manifestación pacífica, ¿por qué lo va a hacer romper un diario? La CNN, diciendo que lo cita tal cual, pone, si no es delito quemar la bandera de Estados Unidos, no le vamos a dar valor a romper la hoja de un diario, que Aníbal Fernández había dicho eso. Lo que el funcionario había comentado se refería a un caso en que el estado de Texas enjuició a un tal Johnson que había quemado la bandera de los Estados Unidos, en nombre de la primera enmienda, estirando al máximo la libertad de expresión que de nada le vale a Snowden, Assange y al soldado Manning, aportantes de las informaciones más valiosas para el mundo en los últimos años. El juicio tuvo un desenlace como el señalado por el Aníbal Fernández. Johnson ganó la batalla judicial. La CNN perdió con la verdad una vez más. Y sigo. Son detalles ya sobre el cierre del libro. Mia Farrow
consumidora de lo que transcriben los medios norteamericanos, pone un tuit con una aberrante acusación a la presidenta de la Argentina. Es que el New York Times ha tomado como cierta la noticia del tacho y las tachaduras de la agencia internacional en la que se ha convertido Clarín. Mia Farrow, con el bebé de Rosemary aún en brazos, le cree al diablo. Martina Navratilova, desde las entrañas de los sectores del poder que tanto la estigmatizaron, ¿se acuerdan? Por lesbiana y por extranjera, dialoga con una falsa cuenta de Twitter de la presidenta argentina. Se muestra tan enojada como desinformada de lo que pasa en la Argentina. El abogado Roscone sigue respondiendo en nombre de Lago Marcino. La conducta esquiva, por no decir extraña, del hombre que dio la pistola de la muerte explica la decisión. No es el criminal, sencillamente porque no hubo crimen. Solo que no puede hablar porque lo que tiene para decir es dañino para Nisman y su manejo de un presupuesto que no sirvió de nada al cabo de tantos años, culminados con el exabrupto que, entre otras razones, lo llevaron a la tragedia, como si un dios griego lo hubiese decidido de antemano. Parte final, casi final, antes del epílogo del libro Mentime que me gusta, 2015, febrero del 2015. Se conoce un contacto por WhatsApp de la ex esposa de Nisman con el día anterior a la tragedia. El fiscal envió la tapa de una revista para que ella comprenda por qué se tuvo que volver. Ella le retruca duramente que sus prioridades sean el poder y la aparición en diarios y revistas. Él insiste que ya le explicará todo. Ella le dice que ni ella ni las hijas necesitan ya una explicación. No debe haber sido fácil ese día ser Nisman. Bonadío acusa una amenaza de muerte de la semana anterior. El grupo dice que ahora van por Bonadío, el grupo Clarín dice ahora van por Bonadío, ahora amenazan al juez Bonadío. Luis Delía declama desde la otra orilla que ha recibido 6 amenazas de muerte él solo. Los fiscales de perfil bonadiano anuncian una marcha del silencio cuando se cumpla un mes de la muerte de Nisman, para que no les pase a otros. ¿Tantos candidatos al suicidio habrá? Entre los que tienen cara para jugar esa movida de Héctor Manieto, hay fiscales que tuvieron una performance desdorosa en la causa AMIA, según varios familiares de las víctimas del atentado. Laura Alonso dice que unos días antes de la muerte de Nisman, el fiscal le dijo, mirándola a los ojos, así lo declaró, mirándola a los ojos, todo fue ordenado por Cristina. El enunciado es útil para que se piense en que la muerte fue orquestada por la presidenta. En realidad, se refiere al encubrimiento de los culpables del atentado a la AMIA, pero por un rato todo vale, siempre es así. La denuncia del fiscal fue olvidada en cada uno de aquellos días de principios de febrero de 2015. Luego apareció otro fiscal, que podó las ramas más podridas y le dio continuidad jurídica. El resultado se ignora al enviarse este libro a la imprenta el 25 de febrero. La primera actitud del sucesor fue negarse a la invitación que se le hiciera desde el Congreso para defender el escrito de Nisman, que ya no tenía 300 páginas, sino apenas un poco más de la quinta parte. La causa AMIA no tiene una página, ni una, que sea útil para la investigación del atentado. El fiscal Nisman no sirvió al propósito de verdad y justicia, pese al apoyo enfático y los cientos de millones de dólares invertidos por el Estado. Terminó siendo una pieza importante de un fallido golpe de Estado blando, y ofreció su vida a ese mundo de espías siniestros y medios que se suicidaron. Cuando ya se está por apretar la tecla enviar, con el libro a punto de ir al taller, sobrevienen las últimas imágenes del naufragio. Un testigo que intenta desquiciar la investigación aparece en la portada de Clarín. El mismo proceder alucinado de la testigo falsa que plantaron de Clarín en el caso de la adolescente Ángeles Rawson y que tuvo en vilo a la población hasta que la mujer corrigió cuanto había fantaseado al ser llamada por la fiscal Fein. El diario publica en un editorial la siguiente teoría. El diario Clarín. El asesinato de Nisman fue cometido por un comando venezolano-iraní entrenado en Cuba. La risa no consigue alzarse por encima de la indignación. Y a último momento, un reportaje a la diputada Diana Conti da una prueba sin apelaciones del poder de los medios hegemónicos. Entrevistada por un periodista, discute amablemente con el mismo,
hasta que él le reprocha la frase con los tapones de punta. Conti cree a esa altura que ella fue quien le dijo y se disculpa. Esto viene a cuento de que, fíjate cómo te hacen la cabeza, Diana Conti pidió disculpas por lo que no había dicho. Ella está en un reportaje explicando que el lunes lo esperan a Nisman en el Congreso, con todos los elementos probatorios de que es mentira lo que dice Nisman. Y Jorge Rial, bien, le dice, van con los tapones de punta entonces. Y ella asiente, pero si siquiera, creo que ni siquiera dice sí, y mucho menos sí vamos con los tapones de punta. Lo dice el entrevistador, que es Jorge Rial. Pero tanto le dieron máquina a que ella había dicho con los tapones de punta, que cuando la entrevistan, usted dijo que iba con los tapones de punta, ella se disculpa. Vos fijate lo que consiguen estos medios mafiosos, conducidos por los Mañeto, por los Aguirre y con tanto esbirro a disposición. Eso sí que te hicieron creer que dijiste. Te hicieron creer que dijiste algo que no dijiste. Es muy loco.